Gracias a todos, gracias por la invitación. Y bueno, la verdad que me siento como parte de la familia de Rosario, la familia de Argentina, y estoy muy compenetrado con la forma como están gestionando las obras. Lo he estudiado bastante. Hemos hecho algunos esfuerzos en Rosario y entre los esfuerzos también he conocido un poco más la cultura, que es algo que más allá del trabajo me interesa siempre conocer a dónde voy. Tanto es así que el domingo pasado pedí que compren carne argentina para hacer un asado en la casa con arúgula y el queso parmesano que me fascinó. Entonces, mi esposa que me negué, me consiguió todo, a pesar de las dificultades que hay con la pandemia acá en Lima, Perú. Bueno, yo actualmente estoy en otra ciudad, pero ya les voy a contar. Pero el domingo pasado me engrió un poco y me hizo todo lo que he estado comiendo en las veces que he estado visitando Rosario, que ha sido varias veces. Y bueno, es uno de mis platos favoritos. Pero siempre y cuando encuentre la carne argentina, porque en Lima no es muy fácil, pero sí hay un proveedor que la consigue. Entonces, me encanta ir a Rosario y me encanta ayudar a mejorar la industria. Yo la verdad que estoy muy admirado de cómo están sacando adelante el capítulo argentino, que es muy sacrificado, el arranque es muy duro, lo hemos vivido en Perú también, pero la diferencia es que en Perú había una gran empresa poderosa que, que impulsó todo, tenía mucho presupuesto, impulsó a crear el capítulo, lo que le agradecemos bastante, pero lo de ustedes es mucho más sacrificado y creo que va a dar resultados de todas maneras, ¿no? Entonces, a nosotros nos dio resultados en la difusión y también ha dado resultados económicos a las empresas constructoras, a las inmobiliarias y a todo lo relacionado con la industria de la construcción. Ahora se está usando en muchas partes del Perú todas las teorías de Lean Construction. Eh, entonces, yo actualmente me considero sobre todo un implementador. Encontré dentro de mis cuestionamientos, porque los tengo y tengo muchos, que estas teorías puede que no funcionen, que toda esta filosofía puede haber sido otro invento más de las escuelas de negocio, que termina siendo un negocio de estudios, ¿no? Me imaginé algo de eso. Entonces, ya hace buenos años nos dedicamos a implementarlo. Y les soy algo franco en esto. La primera vez lo hice, pero lo hice muy mal. Nos salió un fracaso total. Eso fue hace cerca de, estamos en 2000, hace cerca de 12 años, ¿no? Hace cerca de 2008, 2007, lo hicimos y lo hicimos muy mal, pensando en las formas del sistema, en los formatitos, acá le llaman el 3 weeks al Lucajet. Entonces hay que obligar a todos a hacerlo de esta manera, ¿sí? Y las obras nos iban muy mal, muchos reclamos, confrontaciones entre todos, no funcionó. Entonces, pero si hay algo que puedo rescatar de toda esta educación que he tenido en Lean Construction es algo que creo que me marca y que me ha marcado, que es el espíritu de la mejora continua, ¿sí? Y este espíritu de la mejora continua tiene una relación con el espíritu que hay en ese lado de Estados Unidos que es Silicon Valley. No sé si han escuchado hablar de todos estos emprendimientos en Silicon Valley, de todo este movimiento del .com que ocurrió y que sigue ocurriendo en California, en la zona de Palo Alto, en todo el valle del Silicon.
Es el mismo emprendimiento, es la misma cultura. Aprenden de los fracasos, ¿sí? Para poder ser exitoso, tienes que fracasar. Y todos los inversionistas que van para allá no toman a mal esta experiencia que tienen los emprendedores. Entonces, ese mismo espíritu es el espíritu que coincide con el espíritu de Lean Construction. Y mucho tiene que ver que ocurre toda esta educación entre Berkeley y Stanford University, que están a un lado del río, ¿no? Entonces, en el valle. Entonces, todo eso, esa cultura, es algo que puedo rescatar, y si hay algo que debo de decir claramente en las presentaciones es que no se pierda eso, que no se pierda el identificar las causas del problema y hacer un plan de acción para que no vuelva a ocurrir. Entonces, y lo hacemos, y por eso que fue vital esas malas implementaciones que hice al inicio, hace 12 años, ¿sí? Entonces, luego ya el enfoque que estamos encontrando para implementar es siempre tener en cuenta los principios Lean, ¿sí? Siempre tener en cuenta los principios Lean que están detrás y de acuerdo a eso diseñar el sistema de producción para la implementación. Yo actualmente estoy en el norte de Perú, en un viaje que está cerca de Ecuador, en la principal refinería del Perú, que el presupuesto de la construcción de la refinería es de 5.000 millones de dólares. Y hay varias constructoras metidas acá. Entonces, yo ya había estado hace 3 años y lo que quiero presentarles es parte de la experiencia de lo que ocurrió hace 3 años, ¿sí? Con los mismos conceptos. ¿Okay? Entonces, las teorías funcionan en todo tipo de proyectos. Todas estas teorías, toda la filosofía que está detrás, funcionan en todos los tipos de proyectos. Entonces, mi presentación, la que me han invitado a hacer, que está relacionada a los secretos de la productividad revelados, eh, empieza con una parte teórica de cómo ven en el mundo de la construcción lo que le llaman la productividad. Como he visto que le llaman, inclusive en Buenos Aires también he estado conversando con constructores y también me mencionaron el enfoque de lo que le llaman productividad. En Perú también el enfoque es muy similar. Y después, cómo es el enfoque Lean relacionado a la productividad. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero. Tengo una presentación para compartir, no sé si estamos listos, o tú me dirás, Rómulo. Sí, Jorge, dale, dale. Presentar nomás. Muy bien. Entonces, yo voy a iniciar la presentación y seguro que van a haber una serie de preguntas. No sé cómo es la dinámica, pero la pueden soltar las preguntas en el chat y voy a estar atento para responder alguna de ellas, ¿sí? Entonces, voy a pasar a compartir. Déjenme ver. Por favor, confirmar si se está viendo. Sí, se está viendo, Jorge. Muchas gracias. Ok, entonces, el tema que vamos a tocar ahora son los secretos de la productividad revelados. Y si hablamos de la productividad, las tendencias teóricas de la productividad en el mundo son diferentes. No todo es productividad Lean Construction. Yo recuerdo que cuando gerenciaba una constructora, contratamos al consultor que más sabía de productividad en Brasil y lo trajimos al Perú. Fui a la Universidad de Sao Paulo, lo conocí en la Universidad de Sao Paulo y tenía unas teorías espectaculares, las cuales voy a mostrar un par de láminas de la productividad.
que no tenían nada que ver con Lean Construction, y de la cual voy a mostrar y después voy a criticar. Entonces, vamos a pasar a entender qué es la productividad. La definición, la productividad es la relación o el cociente de lo que ingresa sobre lo que egresa en un trabajo, el consumo de los recursos sobre la salida. Si hablamos de la productividad de la mano de obra, es las horas trabajadas reales sobre la cantidad instalada. Así lo determinan todas estas teorías. Produtime me hizo una presentación, que es la empresa brasilera que vino al Perú, que la productividad es igual a vamos a ver la fórmula de la productividad y ahí sacamos. La utilidad sobre la inversión total es igual al ingreso sobre la salida, menos el costo sobre la salida, todo multiplicado por la salida sobre la inversión. Lo podemos ver así. Los ingresos sobre el edificio que vamos a construir, menos los costos sobre el edificio que vamos a construir, por el edificio sobre la inversión total. ¿Sí? Entonces, si esto lo pasamos a los costos sobre las salidas, es igual a los costos de los materiales sobre la salida, más el costo de la mano de obra sobre la salida, más el costo de los equipos sobre la salida. Y si vamos al costo de materiales y la mano de obra, el costo de los materiales sobre la salida es igual al costo de materiales sobre la cantidad de materiales por la cantidad de materiales sobre la salida, más el costo de la mano de obra sobre la hora hombre por la hora hombre sobre la salida, más los costos de los equipos sobre la hora de equipos por equipos sobre la salida. ¿Sí? Entonces, todo tiene una relación hacia la utilidad sobre la inversión total. Pero si ven el círculo en rojo, son las horas hombre sobre la salida. Y en eso nos queremos centrar. Esa es la productividad de la mano de obra. Las horas hombre sobre las salidas. Entonces, introducimos un término que se llama el ratio unitario de productividad, que está relacionado a las horas hombre sobre la salida. El ratio unitario de productividad es un indicador común y famoso en las constructoras. ¿Sí? El ratio unitario de la productividad son las horas hombre sobre la cantidad de servicio o la cantidad producida. Si lo queremos desplegar, el ratio unitario de productividad es la cuadrilla por el tiempo sobre la cantidad producida. Ejemplo, 2 trabajadores conforman la cuadrilla por 8.5 horas, por 8 horas, son 16 horas, sobre 350 kilos de acero, de hierro. Y eso sale 0.04. Entonces, ese es el ratio unitario de productividad. Y así es la tendencia de lo que le llaman el control de la productividad en las constructoras. Que por lo que he estado también en Rosario, también tienen ese dato y también lo utilizan. Control de la productividad. Sin embargo, en algo no estamos de acuerdo en eso. Y vamos a empezar a mostrar a través de las diapositivas por qué no estamos de acuerdo en este enfoque. Este enfoque es muy común, muy famoso, y también hice la comparación en Rosario. ¿Cómo deriva este enfoque? Deriva de un modelo tradicional de trabajo, en donde en la construcción de un edificio o la construcción de cualquier proyecto existen procesos. En mi país le llaman partidas. Creo que le llaman, no me acuerdo, ítems de venta, puede ser, en donde hay un proceso A, proceso B, proceso C, proceso D y proceso E. ¿Sí? Entonces, estamos construyendo algo. Ejemplo, hierro en columnas, después vienen cofrados en columnas, después viene hormigón en columnas, después viene encofrado en losa y después viene hierro en losa.
Muy bien. El enfoque que hay en esta manera tradicional es que se toma el ratio unitario de productividad de cada uno de los procesos aislados, ¿sí? Y pongo esas líneas punteadas verticales a propósito, como si fuesen muros de ladrillo, que separan por completo un proceso de otro. En este entendimiento debemos medir y mejorar el ratio unitario de productividad de cada proceso aislado. Así trabajan las constructoras. De cada proceso aislado. ¿Sí? Entonces, este ratio unitario de productividad sale en el presupuesto. En el análisis de precio unitario del presupuesto aparece este ratio. 0.043 horas hombre por kilo aparece en el presupuesto y después estamos monitoreando para que no se pase de este consumo de horas hombre. Entonces, a eso le llaman control de productividad. Entonces, ¿en qué termina todo esto? Que usualmente buscamos mejorar la productividad considerando que cada una de estos procesos aislados produzcan más por jornada. ¿Por qué? Porque estamos cuidando el RUP aislado de cada uno de estos procesos. Entonces, para que mejore el RUP aislado, que trabajen más y que den lo máximo posible en la jornada, que rindan más aisladamente cada uno. Entonces, pensamos que debe mejorar el RUP aislado de cada uno de estos procesos. ¿Sí? Si hay alguien que no lo está haciendo así y es constructor, puede escribir en el chat. Pero la mayoría encuentro que manejan el control de esta manera. Muy bien. Entonces, en el modelo tradicional, cuando ocurre que queremos en la semana producir 250 metros cuadrados, es decir, ejemplo, queremos sacar una planta de 250 metros cuadrados y la planta tiene hierro en columnas, encofrado en columnas, o hormigón en columnas, encofrado en losa, hierro en losa, entonces le sacamos el látigo, es un decir, ¿no? Y le empezamos a pedir a cada una de las cuadrillas o subcontratistas traten de darle lo máximo que se puede en la jornada. Produce lo más que se pueda. Y resulta que lo de hierro en columnas hacen caso y producen lo más que se pueda, lo que le da la jornada y producen 350. Necesitan 250, pero ellos están mirando el mundo aislado, porque si ven estas líneas punteadas son como muros. Y ellos dentro de su mundo aislado producen lo más que se pueda y quieren recibir la felicitación. Resulta que en cofrado de columnas producen 300, que es lo más que pueden producir. ¿Sí? Hormigón de columnas produce 220, encofrado produce 220, estas son las realidades. Y hierro en losa produce 200. Entonces, ¿qué ocurre? Se genera lo que llamamos WIP, Work in Progress, Work in Process. Es decir, un procesamiento inútil, porque lo que se necesitaba entre cada una de las estaciones era que produzcan 250 al final de la jornada. Entonces, el proceso A produjo más, y al producir más, está generando un inventario de trabajo en proceso. A eso le llamamos WIP, Work in Progress. Y al generar inventario de trabajo en proceso, está haciendo que el proceso B, que estaba puntual, con la cuadrilla completa, espere, espere y espere. ¿Y por qué ocurre eso? Porque están en el mundo aislado. ¿Sí? Entonces se genera WIP, generan WIP y generan WIP. ¿Ok? Entonces, ahora la pregunta, y por favor pongan en el chat los que deseen, ¿alguien está controlando el WIP? Seguimos. Entonces, se necesita producir solo 250 metros cuadrados, pero algunas estaciones aisladas están produciendo más. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué estará sucediendo con la productividad?
No me imagino. ¿Sí? ¿Qué estará sucediendo? Al producir más cada uno, uno puede estar imaginándose que el ratio unitario de productividad está mejorando aisladamente. El que mejora aisladamente la productividad de cada proceso aislado hace que todos en conjunto tengan una mejor productividad. Pregunto, no lo sé. Lo que sí sé es que esa producción de 350 del hierro está haciendo que la cuadrilla de columnas espere. Y esas esperas son consumo de horas que va en la parte de arriba del cociente en el ratio unitario de productividad. Más consumo de horas, menos productivos somos. Muy bien. Entonces, lo que acabo de mostrar primero son cómo se crean los work in progress. Cómo empiezan a crearse los work in progress en un sistema de construcción. Ahora lo que quiero mostrar es qué pasa cuando hay mucha variabilidad. La variabilidad son eventos no pensados, no previstos en una programación. ¿Sí? Entonces, cuando hay más de dos estaciones, de dos procesos, decimos que la confiabilidad de nuestro plan se degrada. Esto es ley de la física de la producción. Se degrada. Entonces, asumamos que si hay dos estaciones y la confiabilidad es muy alta por cada uno, que es 95% de confiabilidad que suceda, entonces 2 estaciones es 95 elevado a la 2. Y eso significa ya una confiabilidad del 90%. Si son 5 estaciones, 95 elevado a la 5. O sea, ya sale una confiabilidad del 77%. Si son 10 estaciones, 95 elevado a la 10, 60%. Si son 20 estaciones, 95 elevado a la 20, 36%. Entonces, acá voy a regresar. Acá hay 5 estaciones. ¿Sí? Entonces, lo que decimos de que vamos a lograr al final de la semana, en la realidad es 95 elevado a la 5, ya tienes un 77% de confiabilidad de forma natural. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos van a producir más o menos. Y esa es la confiabilidad. Entonces yo he medido, cuando entro al mundo de terminaciones en beneficios multifamiliares, sí, que hay 25 subcontratistas. En una habitación, en un departamento, 25 subcontratistas. Entonces, ¿cuál creen que sea la confiabilidad? Menos del 33%. Entonces, ¿y qué tanto afecta la variabilidad? La destroza la programación, le hace un daño tremendo. Entonces, lo que planteamos nosotros es un enfoque de productividad, pero pensado en sistema. El primer esfuerzo es entender que la producción no son procesos aislados, ¿sí? Y que en la producción existen las partes que agregan valor y las partes que no agregan valor. Estas actividades que no agregan valor están en los flujos y son las grises. Y las que agregan valor son las de siempre. Los transportes, las inspecciones, las esperas, los trabajos rehechos y producir por segunda vez ya no agrega valor. Entonces, estas actividades que no agregan valor tienen una proporción muy grande. ¿Sí? Pero entonces yo no lo tomaría a la ligera. Cuando me piden intervenir a lo lean en un proyecto, yo con mucho gusto lo hago. La primera pregunta que le hago es, ¿ya hicieron algún acercamiento lean antes? No. Si no han hecho, hay una gran oportunidad de mejora, solo por la naturaleza de los procesos. ¿Sí? Siempre va a haber una oportunidad de mejora por la naturaleza de los procesos, porque siempre va a haber una parte que no agrega valor. Entonces ahí se pueden enfocar, hay que medir y enfocar. Miren, esta herramienta se llama el Value Stream Map. La verdad que estoy fascinado de esta herramienta, la estoy usando últimamente muchísimo. Y esto es una medición que hicieron unos alumnos míos, chicos de 20 años, 21 años, en una obra vial de una empresa constructora
de las más grandes en el Perú, que eran expertos en circuitos viales y fueron a levantar la información. Pero levantando las actividades que agregan valor y las que no agregan valor para los sardineles sumergidos. Y la empresa, con mucha experiencia, dijo, vamos a subcontratarlo todo. Y subcontrató la excavación, los encofrados, los habilitados de acero, vacío de concreto. Una de ellas no era subcontratado, no sé cuál. Creo que vacío de concreto. Vacío de concreto es vertido de concreto o hormigonado, ¿no? Desencofrado, okay. Entonces, y después se pusieron a medir. Abajo están los datos de las mediciones, tiempo productivo, tiempos de esperas, número de operarios, etc. Y los triángulos son los work in progress, son los inventarios de trabajo en progreso, que generan esperas a la siguiente estación. Entonces, para simplificar, ¿cuál fue la conclusión? Que cada uno pensaba en lo suyo, en rendir lo más que podían y avanzar lo más que se puede. ¿Y cuál fue el trabajo productivo? 92%. Perdón, al revés. Los tiempos de espera en todo este sistema eran 92%. Y los trabajos productivos 8%. ¿Sí? 92% de esperas. En triángulos hay 92%. Todas estas cuadrillas están esperando un 92% del día. ¿Por qué? Porque en las excavaciones está avanzando lo que le da el frente y no le libera a los encofrados. Y los encofrados que tienen su cuadrilla completa están esperando, esperando y esperando. ¿Y por qué las excavaciones no lo libera? Porque quiere aprovechar, producir lo más que se pueda, justo lo que mencioné temprano, ¿no? Entonces empiezan a avanzar lo más que se pueda, no importándole al siguiente. ¿Por qué? Porque están en el mundo aislado. Porque así lo concebimos desde el inicio. Vuelvo a repetir, 92% de tiempo de espera para una empresa experta en sus proyectos y 8% de trabajo productivo. Este es un pequeño ejemplo. ¿Okay? Entonces, en el flujo de procesos, no definimos el proceso en sí, sino cada una de las actividades que agrega valor y que no agrega valor. Por ejemplo, a lo que le llamamos hierro en losa, finalmente, que vendría a ser solo, si se ve mi cursor, vendría a ser solo la foto que está abajo donde dice procesamiento final. En realidad, tiene las actividades desde la recepción, el almacenaje, el procesamiento intermedio, las esperas, el encofrado no lo ha liberado todavía, el transporte, todo esto consume horas. El procesamiento, la inspección, y si no pasa, trabajo rehecho, etc. Entonces, y de acá hay actividades que no agregan valor, por ejemplo, acá hay un desmontaje del hierro y después hay un movimiento luego. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no quisieron hacer las vías dentro de la obra. Entonces ocurre todo eso. Muy bien, entonces esta producción como flujo va a ser más eficiente y se va a reducir los cuadrados en gris, que son las actividades en los flujos, siempre y cuando pensemos en sistema, considerar las estaciones como parte de un sistema. Si logramos hacer de estos procesos aislados un sistema, es decir, articulados completamente, entonces podemos lograr que entre las estaciones existan la relación proveedor-cliente. ¿Sí? Proveedor-cliente es como tratar al cliente como nos están tratando ahora empresas como Amazon, ¿sí? Que tratan al cliente y se preocupan de entregar el producto completo en el tiempo que han prometido, ¿sí? Y sin problemas, ¿no? Sin problema de calidad. De esa manera se podrá reducir los WIPs y mitigar la variabilidad. Entonces, tiene que haber, creo yo, en un sistema, debe haber la relación proveedor-cliente, el compromiso del proveedor-cliente interno, y de esa manera reducimos los WIPs y mitigamos la variabilidad. Entonces, este sistema
perdón, creo que me he pasado algo. Este sistema, ¿sí? Entonces, si es que se va a enfrentar a 250 metros cuadrados, entonces lo convertimos en un sistema, ¿ya? Pero convertirlo en sistema no es un decir, de dibujar solo las líneas punteadas, no. Tenemos que crear una relación que todo esté completamente articulado y que haya una excelente comunicación. Para lograr eso, entonces, definir la meta, 250 metros cuadrados es lo que hay que hacer, y el que se entera que hay que hacer los 150 metros cuadrados es el de hierro y losa y le avisa al de encofrado de losa, tienes que producir 250 metros cuadrados. Entonces, el de encofrado de losa dice, ya te voy a dar 250 metros cuadrados. El de encofrado de losa le avisa al de hormigón de columnas, tienes que producir 250 metros. Y de esa manera, produce. Y así, hacia atrás, y produce hacia adelante, hacia atrás, y produce hacia adelante. Entonces, finalmente, con tanta comunicación y con un respeto en una relación proveedor-cliente, se disminuyen o desaparecen los WIPs. Y si hay variabilidad, todos se avisan inmediatamente porque están en un sistema para mitigarla. Entonces, esto ya no sería modelo tradicional, sino ya sería un nuevo modelo de trabajo. Se trabaja como un sistema, ya no se generan los WIPs, y al haber interacción entre estaciones se maneja la variabilidad. Muy bien. Entonces, si ustedes ven, esto es un trabajo en sistema con una alta visual, alta visibilidad, que tiene mecanismos de lo que sí llamamos control, lo que realmente es control. A lo que se vio adelante, que le llamaban control de la productividad, yo le bautizaría con otro nombre, monitoreo de la productividad. Esto es realmente control, ¿sí? Entonces, cada subcontratista tiene un color diferente y se prometen entre cada uno de ellos una liberación, ¿sí? De manera de cumplir la meta de la semana. Y al final de cada día, se dicen entre ellos mismos si cumplieron o no cumplieron. Se está trabajando como sistema, ¿sí? Y se saca un indicador. ¿Recuerdan esa confiabilidad que hablábamos cuando hay muchas subcontratistas, cuando hay muchas estaciones? ¿Sí? Bueno, esa confiabilidad puede aumentar si tenemos mecanismos de creación de compromisos que tenga alta visibilidad para permitir que el sistema se integre y que se comprometan. Entonces, esta tiene 11 actividades en línea, debería ser 95 elevado a la 11, pero tiene un pack de 70%. Muy bien. Entonces, ahora, con lo que quiero entrar yo con eso, es a algunas definiciones. Disculpen ser tan teórico, pero si esto bueno, por lo menos es mi fórmula de trabajo, ¿no? Si esto lo tengo bien interiorizado, me puedo enfrentar a cualquier tipo de proyecto, ¿sí? Entonces, el WIP son la cantidad de trabajo en proceso de producción en un momento dado. El rendimiento o throughput es la cantidad de material sobre producto terminado que sale del proceso de producción en un periodo de tiempo determinado, la medida de la velocidad del sistema. Por ejemplo, 35 metros cuadrados por hora. Tiempo de ciclo, el tiempo que lleva a completar una unidad terminada de un proceso. Entonces, tomando en cuenta las leyes de la física de la producción, los que me conocen seguro ya vieron esta lámina antes. Este libro es espectacular, nos da leyes de física de producción y que está muy relacionado a Lean Construction. Nos dice de que hay una ley que es la ley de Little, que dice que el tiempo del ciclo es igual al work in progress sobre la tasa de finalización promedio. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una relación directa y proporcional del work in progress con el tiempo de ciclo. Entonces, si el work in progress crece, el tiempo de ciclo va a ser más largo.
es directamente proporcional. Entonces, en este ejemplo que está abajo, si un equipo tiene 12 unidades de producción de trabajo en progreso y un rendimiento de 2 elementos por semana, entonces el ciclo promedio es de una semana. Si en vez de 12 WIPs tiene 24 WIPs y el rendimiento es de 12, entonces su tiempo de ciclo va a ser de 2 semanas. Y si tiene 48 WIPs y su rendimiento es de 12, su tiempo de ciclo va a ser de 4 semanas. ¿Sí? Entonces, a cuidar el WIP. Veamos, para ser más evidente, este gráfico lo hice hace ya unos meses. Y si consideramos estas programaciones rítmicas en donde hay días por un lado y actividades por el otro lado, y cada uno de estos son colores, todo esto es esquemático, uno le libera al otro y el otro al otro entre estaciones, y así, eso es en una jornada, después viene en otra jornada. Entonces, los trenes de trabajo lo podemos dibujar y hacer perfectos, lindos, bonitos, bien programados. Y nos da un tiempo de ejecución de obra. ¿Sí? Entonces, esto es el master plan. Pero, ¿qué sucede a la hora de la verdad? Cada una de estas estaciones son especialistas, cuadrillas diferentes, o subcontratistas, que están con la idea de producir más aisladamente. Ese es el tiempo de ejecución de obra. Entonces, en este caso, el azul se dedicó a producir lo que le daba la jornada y produjo más creando muchos WIPs. ¿Qué ocurre con esto? El tiempo de ciclo se desplaza y tenemos un nuevo tiempo de ejecución de obra. Pero este es un caso en donde un solo subcontratista generó WIPs. Pero ¿qué ocurre en la realidad de la obra? Esto. Todos generan WIPs porque todos viven en el mundo aislado y quieren producir lo más que se puede por jornada. Entonces, el tiempo de ejecución de obra es mucho más largo. Entonces ahora, si la pregunta es, ¿y por qué todas las obras están atrasadas? Ahí está la respuesta. ¿Sí? Mucho tiene que ver el mundo aislado que les damos a cada cuadrilla y les exigimos. ¿Sí? Entonces, a eso le llamamos push, al sistema push, empujar. En un sistema de producción push, el trabajo se libera según un horario preestablecido. El cronograma se basa en la demanda proyectada, el horario es el único control para la producción, y existen muchos WIPs, es inevitable. Y hay optimizaciones, pero completamente aisladas, por cuadrillas aisladas, sin tener en cuenta el conjunto. Se genera mucho inventario. Y el pool es justo, si ven el dibujito de abajo, es como la que presenté. Solo voy a producir, si se ve mi cursor, solo voy a producir lo que me dice mi cliente interno que tengo que producir. El de atrás, solo voy a producir lo que me dice mi cliente interno en el momento oportuno. Solo voy a producir lo que me dice mi cliente interno. Ese es pool. El trabajo se libera en función de la demanda aguas abajo. El sistema controla los niveles de trabajo en progreso. El sistema monitorea el rendimiento. Hay un flujo de trabajo confiable en el proceso. Entonces, pool ayuda muchísimo. Va a disminuir o erradicar los work in progress. Entonces, ¿qué va a ayudar a hacer pool? Tener un big room, lo que llamamos el big room, una sala de producción gigante, muy grande, en donde se permita elementos muy visuales que acepte, que tenga letras muy grandes, que se pueda discutir a 2 metros de distancia, en donde tenga codificaciones de especializaciones. Alta tecnología llamada post-its y papelógrafos. ¿Sí? Esa es la tecnología que esperamos. Entonces, ¿qué debe entrar en la semana? Actividades libres de restricciones. ¿Sí? Y esto lo tienen que desarrollar los propios capataces. Los propios capataces. ¿Sí? Entonces, entre ellos se comprometen. Hay una relación proveedor-cliente. Ya en las obras los que pueden venir a Lima, pueden darle una mirada a algunas obras, no son todas, ¿no? El fierrero, el hierrero, le dice al hormigonero,
Hola, cliente interno, ¿no? Y le limpia la silla, así de broma en broma, ¿no? Ocurre ya eso, ¿no? Ya se entienden así. Pero estoy hablando de broma en broma, ¿no? Importante permitir en el plan semanal solo las actividades cuyas restricciones han sido removidas. Entonces hay una protección, ¿no? Entonces, si se ve estas actividades, son repetitivas cada día, son lotes pequeños, ¿sí? Entonces, estos lotes generan un ritmo constante, como lo de abajo. Pero, ¿qué pasa si cada uno tiene diferentes capacidades o cada uno piensa en lo suyo? Se generan esperas o choques, ¿sí? Interferencias, esperas o choques, ¿sí? Entonces ahí se ve la restricción como ¿cómo le llaman? No sé cómo se llama, pero como acá le llaman rompemuelles, ¿no? Eh, eh, ¿Qué ocurre, no? Si no se liberaron las restricciones, no va a poder correr, ¿sí? Entonces, las interferencias, la falta de recursos, la falta de información, demoras en inspección, falta de coordinación, genera eso. Pero también con lotes grandes y falta de coordinación también genera. Entonces, lo que necesitamos es que el tren fluya y tenga capacidades similares. Entonces, normalmente una obra tiene muchos retos, muchos recursos, muchos materiales, y podemos terminar como este dormitorio de los niños, ¿no? Entonces, eh, lo que debemos hacer es administrar los espacios, crear lotes pequeños, tener orden y limpieza. Entonces, acá les estoy mostrando una intervención de hace unos 3 años en una refinería, en donde tuvimos que definir los lotes, los talleres, los acopios de encofrados, etcétera, administrar los espacios. ¿Y cómo es el tema de los lotes? Bueno, haciendo una analogía, ¿cómo una hormiga se come un elefante? ¿Sí? De a poquitos, ¿no? Las cuadrillas son más productivas trabajando en lotes pequeños y del mismo tamaño. Al lote más pequeño el tiempo de ciclo más corto. Ese es el principio de la teoría de lotes. Y acá lo puedo mostrar en 3 procesos, ¿no? Que tecnológicamente el proceso A libera el proceso B y el proceso B libera el proceso C. Y este tiene 300 unidades cada uno. Entonces, el lote de producción es de 300 unidades. Y normalmente, tradicionalmente, y también lo he visto en Rosario, es de que del lote A pasa al lote B completo, lote completo, y el lote del proceso B al proceso C, lote completo. Pero si lo rompemos en lotes pequeños, bien diseñados, planificados, que no sea algo de idea, sino calculado, lo podemos romper en 6 lotes de 50. ¿Sí? Nótese que en el caso 1, cada proceso dura 6 días, entonces me va a salir en 18 días de manera secuencial. Pero si lo rompemos en lotes pequeños, entonces mantenemos la secuencia tecnológica, pero ingresa más temprano todo. El proceso A pasa al proceso B y el proceso B a C. Y después el resto es una repetición. ¿Cuánto tiempo se ejecuta esta obra? 8 días. Y en el anterior, 18 días. ¿Cuánto se ha reducido? Más de la mitad del tiempo. Teoría de lotes. ¿Sí? Muy bien. Entonces, acá se ve un caso de cómo se ha sectorizado un edificio que era de muros de hormigón y losas de hormigón sin vigas peraltadas y sin columnas. ¿Eh? Así se está construyendo en Lima. Entonces, acá se ve 5 sectores y los verticales de 5 sectores. Y se generó esta foto. Si lo pueden ver, cada sector tiene un proceso que está esperando que pase el siguiente. Por ejemplo, en el sector 1 está encofrado de muros de hormigón. Al día siguiente va a pasar al sector 2. Y el sector 2 va a pasar al sector 3. ¿Pero qué hacen en el sector 2? Están pensando en liberar a su cliente interno, que es el sector 1. Los aceros de los verticales, las instalaciones de verticales. ¿Y qué hacen en el sector 3? Están pensando en liberar frente a su cliente interno, que es el sector 2, la cuadrilla del sector 2. Y la verdad que se esmeran porque saben que son sus clientes internos, que hay que entregar
bien hecho a la primera vez, con la cantidad ofrecida y en el tiempo ofrecido. La cantidad ofrecida es del sector, y el tiempo es para el día siguiente. Entonces, el sector 3 está habilitando frente para que el sector 2 pase al día siguiente. Segunda malla de acero, instalaciones eléctricas, vaciado. Vaciado es hormigonado. Entonces, de ahí pasa para acá. Y el sector 4 está liberando frente para que pase la segunda malla de acero al sector 4. Y el sector 5, cada debería decir 5, van a empezar a colocar, hormigonar muros de concreto para que pasen después al día siguiente a fondear los encofrados de elementos horizontales. Y muy bien, entonces esto sale con este tren, en donde hay mucho trabajo repetitivo y el trabajo repetitivo permite el aprendizaje. Muy bien, entonces el tren puede estar muy bien diseñado, muy bien planificado, pero lo que ocurre en la obra es que para que haya flujo continuo tenemos que liberar todas las restricciones. Y para conocer las restricciones, nada mejor que los 7 tipos de flujos, que son lo que tenemos que revisar siempre para hacer que haya flujo continuo. Son personas, información, equipos, materiales, trabajo previo, espacio seguro y condiciones externas. Entonces, con el tren de trabajo, lo que podemos hacer es inclusive transferencias entre fases, de la fase de movimiento de tierras a las obras civiles, a los acabados húmedos y a los acabados secos. ¿Ven el hito de la derecha? Este puede ser fácilmente, la verdad que en la experiencia ocurre, ¿no? Este puede ser el cronograma venta, el que le entrega la constructora al cliente, que normalmente se hace con un critical path method, ¿no? Con el método de la ruta crítica, pero no hacen transferencias ahí. Haciendo ya cronograma interno, se genera este escudo, que con mis clientes estoy hablando de un mes de escudo para edificios de más de 12 pisos. ¿Sí? Entonces, gracias a estas transferencias se generan los escudos. Y entre fases también hay transferencias, pero hay que respetar los tiempos tecnológicos, como es el desencofrado de vigas o el secado de acabados húmedos. Ven, este es, creo que es el último edificio que un cliente hace antes de la pandemia, me pidió intervenir. ¿Sí? Es un condominio de, creo que 280 departamentos, de 3 torres de 10 pisos, de viviendas económicas. Entonces, esto está saliendo en 12 meses de planificación. 12 meses. Si no estoy mal, son 34.000 metros cuadrados de área construida. ¿Sí? En 12 meses. Entonces, los trenes de trabajo, que parecen muy complicados, ya los estamos simplificando gracias al BIM. Nosotros estamos usando Building Information Modeling, pero no para levantar restricciones, no para incompatibilidades. También lo usamos para incompatibilidades, pero eso es lo más básico que hay en BIM. Lo estamos usando para diseño del proceso constructivo, para determinar la secuencia de trabajo y romperlo en trenes. Y ya se automatizó esto. Entonces, si ven ahí está, cada color es un sector de cada uno de los edificios. ¿Sí? Pero no es que lo ha dibujado por sectores, ¿no? O sea, en estos cuadritos que están acá, salen los metrados balanceados de los sectores con un delta menor a más o menos 20%. ¿Sí? Entonces, esto hace que se reduzca radicalmente. Ahora, está lindo el tren, muy bien hecho, pero se tiene que cumplir. Y para que se cumpla, no es que trabaje en automático. Ahí hay subcontratistas, cada uno se va a acomodar a su mundo aislado, cada uno va a querer producir lo más que se puede por jornada y van a terminar haciendo un push. Entonces lo que tenemos que hacer es un pull. ¿Sí? Acá se ve los sectores balanceados, pero esto ya sale automático. En el último proyecto mi asistente lo sacó en 1 hora. Esto. Bueno, a un ingeniero de obra le sale, acá en Lima le sale en 3 semanas. Gracias a esta automatización que es propio de Virtual Design and Construction, nos ayuda muchísimo. ¿Sí? Entonces,
Estos tipos de proyectos se ven muy bonitos, pero seríamos ingenuos pensar que se va a comportar así. Entonces, necesitamos de un control de producción muy potente que cuide los WIPs y cuide la variabilidad. Y ese es el Last Planner System. ¿Sí? En otras palabras, tren de trabajo sin Last Planner System no funciona. A no ser que sea una obra pues, que esté todo manejado internamente, ni así, necesitas un Last Planner para que funcione. Y el Last Planner no es otra cosa que un sistema pool, que pasa por 5 conversaciones. El se debe, el se puede, el se hará, el se hizo y el aprendizaje. Lo que busca es flujo continuo, e ininterrumpido, creando coherentes compromisos que conectan los trabajos de los especialistas a la promesa del proyecto cliente y a coordinar las acciones. Entonces, lo que se debe hacer es lo que manda el master plan. Lo que se puede hacer es lo que está libre de restricciones. Lo que se hará es lo que ocurre a la semana y que se ajusta diariamente para que no le afecte la variabilidad ni los WIPs. Lo que se hizo es la revisión de lo que pasó la semana anterior. Y el aprendizaje es el plan de acción para que no vuelva a ocurrir, la mejora continua. Ese mecanismo de mejora continua. Entonces, todo esto ocurre en la semana, para que la semana se cumpla. Y acá está, ¿no? Full planning, para el diseño del sistema, que establece lo que debe ser realizado. Make ready planning, obtiene el próximo trabajo en condiciones que pueda ser realizado, que es el mecanismo pool que tiene las Planner System. El plan de trabajo semanal establece el conjunto de promesas específicas para que el trabajo se haga. Y la gestión de compromisos diarios apoya a las Planner en mantener el tren con las promesas, es decir, el trabajo se hizo, y después viene el aprendizaje que se debe hacer por lo menos una vez por semana. Este es el Last Planner, que tiene un programa maestro que puede ser fácilmente el tren de trabajo. Y el tren de trabajo lo hacen unas cuantas personas, ahí tiene que ser corroborado con los verdaderos capataces y los subcontratistas que están en obra, con una técnica que se llama el pool planning, que usan el concepto pool. El programa intermedio, que es el uso del Make Ready a 6 semanas, el plan semanal, que ya entra libre de restricciones, y el aprendizaje. Entonces, el programa maestro establece los hitos y duraciones, el plan de fases especifica metas entregables y condiciones de satisfacción. El programa intermedio identifica y remueve restricciones. El plan semanal hacen promesas confiables. Promesas confiables es que ya se crea un compromiso entre ellos. Y el aprendizaje utilizan en las técnicas de los 5 porqués con el indicador del PAC y se aplica las planes de acción para que no vuelvan a ocurrir. Y está pasando por el should, can, will, lo que debería, lo que puede hacerse y lo que se hará. ¿Muy bien? Y al final lo que se hizo, que ya está enmarcado con el aprendizaje. Entonces, ¿cómo es la práctica común? Como estamos toda la vida apurados, lo que se puede hacer no es lo que se debe hacer, y lo que se puede hacer no está encajando. Muchas cosas se pueden hacer, pero no están dentro de lo que dicta el master plan. Y lo que se hará tampoco está dentro de lo que se dicta el master plan, terminan haciendo otras cosas. Bueno, la conjunción de lo que se puede y se debe hacer es lo que realmente se ejecuta. De lo que se puede hacer y lo se hará, y lo que se debe hacer. Entonces, lo que planteamos en Last Planner, con la actitud se puede, utilizando el pool, es que todo lo que se debe hacer o todo lo que se hará está dentro de lo que se puede hacer, y todo lo que se puede hacer está dentro de lo que se debe hacer. Con eso vamos a tener un alto nivel de confiabilidad y los packs van a salir muy altos. Muy bien, entonces para eso debemos tener mecanismos de integración, de planificación integrada y muy visual, de compromisos, como las pizarras con la alta tecnología de los post-its. Como se ve, plumones y post-its, pero que tengan letras que se pueda discutir a 2 metros de distancia. ¿Sí? Entonces, entre ellos se empiezan a comprometer. Para eso tiene que haber un cliente, un ejecutor, un marco del tiempo, competencia y mutuo acuerdo bajo condiciones de satisfacción. Si no existe ese mutuo acuerdo bajo condiciones de satisfacción, entonces la confiabilidad no va a ser muy alta. Para lo cual, hay otra teoría que lo han involucrado en las planners, que es la teoría
del Basic Action o Language Action de Fernando Flores, que dice que se tiene que comprometer entre dos personas, el cliente y el proveedor, dentro de una reunión semanal de producción, para que el cliente le diga qué es lo que necesita y el proveedor interno le dice lo que puede entregar, y si no puede, negocian y llegan a un acuerdo. ¿Sí? Esas son las dos mutuas promesas. Se ejecuta y al final del día, como vieron en ese check y cruz que había, pone check o cruz, o si pone check que se cumplió, dice el ejecutor, pero sobre todo el cliente declara que sí se cumplió. Y es la declaración de satisfacción. Cuando se cierra este círculo, es que se está dando las condiciones de satisfacción. Y el nivel de compromiso se eleva bastante. ¿Sí? Entonces no hay que dejarlo de lado, para lo cual necesitamos elementos visuales, como estas pizarras. ¿Sí? En donde, si ven acá, acá está el subcontratista de Muro Cortina, que es el subcontratista que el cliente contrató y que normalmente no hace caso. Y acá está el que vendría a ser la ITO, no sé cómo se llama, Inspección Técnica de Obra, que normalmente estamos enfrentados. ¿Sí? Y este es un big room, en donde cada uno de ellos, no crean que una sola persona lo colocó esto, cada uno de ellos empieza a colocar sus... ¿Se escucha? ¿Me pueden decir si se escucha? Sí, se escucha. ¿El video decís vos o a vos? El video. No, el video no se va a escuchar. ¿No? Creo que no se podía escuchar, ¿no, Rómulo? ¿Fue así? No, el video no se escucha, Jorge. A vos sí se te escucha. Ya, pero no sé. Entonces, bueno, lo que quiero mostrar acá, no, eh, Mauricio, ¿hay forma de que se escuche este video o no? Para mí, Jorge, no, depende de cómo lo hayas compartido, me parece que no. Ya, entonces no hay problema. Si ahí te están pidiendo si después querés pasar el link. Ya, no lo he colgado en YouTube. Esto es un video que está dentro del PPT. Pero bueno, no importa. Lo que estoy mostrando acá es una capacitación o sea, me colé a una reunión semanal de producción en donde nótese la cantidad de elementos visuales que hay y nótese la participación de los subcontratistas. ¿Sí? Entonces, estoy acá explicando un poco acá cómo ingresan las actividades sin restricciones, ¿sí? Y miren el nivel de detalle, este es un frente, este es otro frente, ¿sí? Y cada uno de ellos tienen un papel acá que es un formato que le damos, que son estos que están acá, que son los formatos de las restricciones para que ellos vengan desde lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y lo llenen para que el sábado a la reunión semanal de producción a llenar las restricciones, a declarar las restricciones, ¿no? ¿Okay? La señorita que está acá es la Lean Leader, que es una señorita recién egresada. Creo que son carreras técnicas las que han estudiado ellos, pero está dedicada a actualizar la información dentro del Big Room. ¿Sí? Muy bien, vamos a pasar. Entonces, lo que estamos buscando es hacer programas integrados, donde cada uno pone su post-it de acuerdo al lote. Como tenemos un tren muy exigente, entonces tenemos que entregarlo con los mismos lotes. Cada uno de estos post-its son un lote de actividad. ¿Sí? Entonces, atrás está el se debe, afuera está el se puede. Y acá están los 7 tipos de flujos, si lo ven arriba, para que se acuerden todos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto es lo que quería mostrar, la parte teórica. Y ahora tengo ¿cómo estoy de tiempo? Tengo una presentación, déjenme ver, un segundo por favor, de una obra en donde hago una intervención en una refinería. Seguro que el público normalmente es,
edificaciones, ¿no? La mayoría de la audiencia debe estar involucrada en edificaciones. Yo en los últimos meses he estado más involucrado en plantas industriales, que es todo un reto de hacer intervenciones Lean con estas teorías. De arranque me han dicho que no funciona. ¿Sí? Esto es para edificios simétricos en la ciudad, no para plantas industriales y menos para la industria petroquímica, donde tienen unos niveles de seguridad muy altos. ¿Qué se va a hacer trenes de trabajo en estos lugares? Entonces, esta es una intervención que hicimos hace 3 años con una empresa y que estaba en problemas y la he recuperado porque justo estoy interviniendo nuevamente en la misma refinería. Entonces acá se ve el cronograma de pavimentos en esta refinería, que tenían una fecha de inicio, una fecha de fin y una duración. ¿Sí? Entonces, como siempre, están apurados. Y este es... Perdón, Jorge, creo que no estás compartiendo. Ah, perdón, no estoy compartiendo. Hay un micrófono abierto, no sé si me pueden ayudar bajándole el volumen, por favor. Muchas gracias. Ahora sí, ¿se llega a ver? Perfecto. Ok, acá hay unos hitos, y como siempre están apurados, ¿no? Unos hitos muy exigentes, y la cantidad de personas acá pues son miles de personas, ¿ah? Lo que hay. Entonces, empezamos a identificar cómo se distribuía la gente. ¿Sí? Y hay unas subidas y bajadas radicales, ¿no? Entonces, esto, estoy seguro, yo estaba seguro que le hacía daño al sistema, a la productividad. Entonces, y ellos tenían estos indicadores tipo RUP, que le llaman PF, creo, pero si hacíamos un cálculo con este tipo de trabajo y con esas productividades, estaban perdiendo $86,000 y iban a llegar a perder $354,000 al final del proyecto si seguían así. Pero tienen todas las excusas para tener estas subidas y bajadas. Entonces, empezamos a levantar la información del ritmo con una técnica que se llama las líneas de balance. ¿Sí? Entonces acá se ve la cuadrilla de relleno, de acero, de encofrado y de concreto, ¿sí? Y que tenían diferentes pendientes. Cuando tiene diferentes pendientes, significa que van a cruzarse y van a generar esperas. Y cuando uno está muy echada, si se ve acá, este espacio que hay acá es un espacio que alarga el tiempo de ciclo, el tiempo de ejecución de obra. Entonces se replanteaba, queríamos replantearlo de esta manera. Esta es la situación actual y queríamos replantearlo de esta manera. ¿Sí? Entonces, esto es también programación rítmica, pero teníamos que detectar más información, a investigar como los médicos, a investigar. Entonces empezamos a investigar con cartas de balance de las cuadrillas y encontrábamos altos niveles de esperas y altos niveles de tiempo ocioso. Hay mucho calor por esta zona de acá también. Entonces, $215 en una sola cuadrilla, entre esperas y tiempo ocioso. Y después a hacer las encuestas, como el médico, seguimos diagnosticando. Encuestas con las cuadrillas. No conviene para nada encuestar o entrevistar a los jefes, de nada sirve. Vamos directo donde los capataces. Y el resumen era falta de liberar frentes de trabajo, interferencias con los mecánicos, interferencias con materiales innecesarios, falta de coordinación y falta de materiales y herramientas adecuadas. La causa raíz, hicimos una lluvia de ideas, falta de coordinación, interferencia con los mecánicos, espacio limitado, falta de orden y limpieza, lotes grandes, trenes de trabajo no balanceados, información incompleta y algunos materiales y herramientas inadecuadas. Decían que hacían trenes de trabajo, pero no estaban balanceados. Entonces, a hacer estos balances como la que está abajo. Concreto, encofrado, acero, ¿no? Capacidades similares y después aplicar en los planos. Recomendación, hacer un pool planning, un phase schedule o programa de fases, entre todos, integrar a civiles y mecánicos. ¿Sí? Tener reuniones diarias para hacer el check o cruz y se
genere las condiciones de satisfacción. Reducir el tamaño del lote, hacer un make ready con el look ahead por tren de trabajo, las 5 S con orden y limpieza, y administrar los espacios. Evaluar el alquiler de un montacargas. Entonces, salió un tren en esta área de acá, muy bien hecho. Me decían que los trenes no funcionan en las refinerías. ¿Sí? Y este es un tren, y el control de producción se hace de esta manera. Entonces, ¿qué buscamos? Para ir cerrando. Buscamos proponer teorías de producción que nacieron en las fábricas al mundo de proyectos. Si ustedes ven donde dice install, es algo así como la barrita del diagrama de Gantt. ¿Sí? Eso es lo que muestra la barrita del diagrama de Gantt. Pero lo que proponemos nosotros en las teorías de producción es todas las actividades que agregan valor y que no agregan valor para lograr ese install. Desde la ingeniería, la fabricación y la entrega. ¿Sí? Y los triángulos de WIPs y también las esperas que están involucradas. Y las colas. Entonces, esto es lo que proponemos en cualquier tipo de proyectos. Estas teorías están probadas en cualquier tipo de proyectos. Lo que nos enfrentamos es ante otro muro, este más gigante todavía, es inmenso, y es el muro de la barrera humana, que no se la cree, piensa que esto no funciona. Entonces, por lo que es conveniente culturizar, ¿no? Involucrar la filosofía, culturizar a todos. Hay dinámicas de sensibilización, ¿no? Entonces, el enfoque es el enfoque de flujo continuo para la cual se debe identificar los work in progress, la variabilidad en los inventarios. Y también balancear las capacidades de las estaciones. Les dejo solo esta foto de lo que es una refinería, que dicen, ¿y cómo se hacen trenes de trabajo acá? ¿Sí? Miren la cantidad de tubos, que acá son miles de tubos de diferentes diámetros en un pequeño espacio. ¿Sí? Entonces, pero lo que identificamos acá son cómo hay actividades que no se han cerrado, no hay un flujo continuo, han dejado cosas por las cuales van a regresar después. ¿Sí? Entonces, pero parece que lo que quieren es, como acá se dice, valorizar o vender, ¿cómo se dice? Certificar. ¿Sí? Y avanzar lo más grueso y después dejar lo pequeño para después si les hace un daño tremendo. Bueno, señores, entonces, con esto, creo que estoy con el tiempo, ¿sí? Dejo de compartir y esta es mi presentación. No sé si me demoré más de la cuenta, Rómulo, tú me dirás, pero estoy abierto a las consultas. Perfecto, menos cuarto era, así que increíble. Bueno, la verdad que una cátedra, ¿no? Es una masterclass, como quien llama, ¿no? Teoría, práctica. La verdad que para nosotros es un lujo poder contar con tu presencia y tu conocimiento y tu experiencia principalmente. Yo no sé si quedaron algunas preguntas, a los que le interesa compartir alguna pregunta, sino también lo que podemos hacer es abordar algo de lo que se abordó en el tablero Miró. Voy haciendo algunas preguntas que quedaron acá en el chat. Federico Tessing de Buenos Aires. Hola, Fede, ¿cómo andás? Ya un tradicional en esos linderos. Pregunta. Bien. Pregunta, ¿cuál es el mejor método para definir los trenes de trabajo óptimos? ¿Hay forma de iterar mediante simulación? Una buena pregunta, ¿no? ¿Cuál es el mejor método para definir los trenes de trabajo óptimos? Si hablamos de trenes de trabajo óptimos, es que todos tengan el mismo ritmo. Muy importante que todos tengan el mismo ritmo. Al tener todos el mismo ritmo, ya no hay esperas. ¿Sí?
Entonces, no se generan ni esperas ni whips. Los whips es un término nuevo para el control, ¿no? Entonces, hay que hacer balance de cuadrillas, que las cuadrillas liberen lo que necesita la siguiente. Entonces, ese balance de cuadrillas se puede hacer con algunos cálculos matemáticos, ¿no? Algunos cálculos matemáticos que dependiendo de cuánto es el rendimiento de cada cuadrilla y hacer que se nivelen para no entregar más ni menos, ¿sí? Hay unos métodos, yo tengo un método que es el dimensionamiento de cuadrillas con Excel, que Felipe lo debe conocer muy bien, que hemos utilizado ya un tiempo haciendo eso, pero hay otros más. Entonces, lo importante es nivelar las cuadrillas. Primero, definir el ritmo. Quiero sacar un sector en 4 días o 5 días. A eso le llamamos lead time. Segundo, definir el tact time, que es cada día quiero sacar un sector. Y de ahí nivelar las cuadrillas. Nivelar las cuadrillas de acuerdo a los rendimientos, porque cada uno es especializado. ¿Sí? Entonces, hay todo un método. Cuando quieran, podemos hacer otra charla sobre eso, ¿no? Guille Santisteban, creo que nos conocemos, Guillermo. Supongo que sí, ¿no? ¿Qué otra pregunta tenemos? Hola, Jorge, sí, un abrazo. Hola, Guillermo, ¿qué tal? Con Guillermo hemos tenido una experiencia ahora último espectacular. Ya en otro momento podemos decir, ¿no? Pero cuéntanos. Acá Jorge Luis hace una pregunta, si es lo mismo Last Planner System y el Kanban. No es lo mismo, tienen orígenes similares, pero no es lo mismo. Last Planner System es un método estructurado que contiene diferentes etapas de planificación, desde el master plan, plan a largo plazo, plan intermedio y plan a corto plazo, y contiene la mejora continua. Entonces el Kanban es un mecanismo, si somos puros, el Kanban es un mecanismo que ayuda al pull system, ¿no? Con elementos visuales. ¿Sí? Perfecto. Acá hay otra, Sergio Arone, hace un rato escribió, cada fase tiene velocidades de ejecución distintas, mientras que el planteo sistémico es interesante, ¿no genera también mayores costos por los tiempos muertos que indefectiblemente se tendría? ¿Dónde está esa pregunta que no la veo? En el chat, un poco más arriba, la escribió a las 20:18. Cada fase tiene velocidades de ejecución distintas, mientras que el planteo sistémico es interesante, no genera también mayores costos por los tiempos muertos. Miren, está muy buena pregunta, pero está mostrado y demostrado. La verdad que no hay tiempo para demostrarlo acá, pero créanme en esto, lo más importante es el flujo continuo. Lo más barato es el flujo continuo, por encima de todo. Si para eso tenemos que colocar una grúa o aumentar cuadrillas, ya, esos son costos aislados. Pero la productividad total va a ser mucho más rentable que la productividad aislada. ¿Sí? Entonces, en muchos casos, en mi experiencia, el presupuesto que ganaba en una licitación decía una grúa. Nosotros le poníamos 2 grúas. Acá una grúa está más o menos $10,000 al cambio, ¿no? $10,000 mensuales operando. ¿Sí? Entonces lo usamos 7 meses. $70,000 más transporte, ¿cómo se llama? Instalación, eso. Otros 10,000 más. Ya. Eso se paga porque esa grúa va contra esas actividades que no agregan valor, como las esperas, el tiempo ocioso, etcétera, ¿no? Que aparecen en los WIPs. Entonces, cuando hay flujo continuo, desaparecen los WIPs, desaparecen las esperas. ¿Otra pregunta? Sí, voy a tomar, me voy a ir un segundo al tablero de Miró, si quieren ir, en la idea vamos a tomar algo de ahí. Primero voy a focalizarme en medición de productividad, que es un poco lo que nos junta hoy. Creo que has abordado en tu charla varias de las preguntas que plantearon acá, mostrar la importancia de la gestión de la productividad en obra. Realmente no sé cómo poder medir mi productividad, creo que has hablado bastante de eso, cómo medir la productividad, aprendizaje e implementación del análisis de los procesos productivos, rendimientos de cuadrillas mal calculados, creo que hablaste mucho sobre cómo poder hacerlo y hacerlo eficientemente, diferencias en entendimiento de alcance, falta de conocimiento en tiempos y procesos. Creo que estuvo muy bueno el abordaje de tu charla, porque creo que
a los que específicamente abordaron ese tema. Creo que es muy, digamos, creo que la charla fue dio bastante luz al respecto. Con respecto a la parte de planificación y coordinación de actores, que podría entrar un poco dentro de la planificación, a lo mejor estaría bueno para una charla más específicamente de Last Planner, ¿no? Y cómo poder hacer para gestionar eficientemente los rubros. Que quiero a lo mejor ser preciso en cuanto al foco para no irnos, porque podemos empezar a hacer doble clic y podemos estar toda la semana. Pero me gustaría a mí, digamos, traer un poco, porque es transversal a cualquiera de estos temas, es un poco esto de la cuestión de la gestión de cambio, ¿no? O sea, hay dos post-it que plantean sugerencias para operarios acostumbrados a, entre paréntesis, a toda la vida hacer lo mismo. O, perdón. Salir del status quo de que las cosas son así. En tu... Uy, perdón. Eso por tomar cerveza con maní, Rómulo. No, me mató el maní. O sea, me quedó anotado. No, lo que quería era, creo que si hay algo transversal, que es la cuestión de gestión de cambio, ¿no? En general, tanto sea para abordar nuevos modos de pensar la productividad de un modo sistémico y no de un modo aislado, o repensar el modo de cómo podemos llevar adelante la planificación y la gestión de las actividades y la producción. Pero en tu experiencia, Jorge, y medio ya cerrando como para poder llevarnos, ¿cuáles fueron el mejor modo para poder abordar y poder llevarnos a cada una de nuestras organizaciones un poco esta gestión de cambio, ¿no? ¿Cuáles son algunas lecciones, algunos aprendizajes, algo que a vos te dio resultado para poder empezar a empujar todas estas transformaciones o todos estos nuevos enfoques para poder aplicar, entendiendo de que todo lo que estamos planteando, y principalmente planteaste vos hoy, no es la normalidad, ¿no? No es lo que todos estamos acostumbrados a hacer, y es muy probable que la mayoría de acá no lo hagamos. Entonces, de cara a mañana a las 8 de la mañana, poder sentarnos enfrente a nuestras empresas, a nuestras obras, ¿no? ¿Cómo poder atacar esa gestión de cambio, ¿no? Sí, ese es lo que le llamo la barrera humana, ¿no? Siempre hay argumentos para decir que no se puede hacer, ¿sí? Entonces, desde el nivel más alto, desde los gerentes, hasta el nivel más bajo, ¿no? Eso es muy teórico. ¿Para qué voy a estar haciendo estos papelitos? No me van a perder el tiempo, yo tengo que trabajar, ¿no? Entonces, yo pienso que el sistema se autorregula solo, ¿sí? Mientras empiece a notarse cómo empieza a mejorar los resultados. Si ven en el ejemplo que hice del PF, que era como el ratio unitario de productividad, que es el lenguaje de ellos, y empieza a moverse favorablemente, entonces empieza a jalar la zanahoria al burro, ¿sí? Y empieza a ser atractivo para ellos mismos. Y para los subcontratistas también. Había una foto que ya no le mencioné, pero hay un señor que está colocando su post-it en una de las últimas láminas. Ese señor no quería entrar ni a la sala de reuniones. Era un subcontratista que había venido con su contrato en mano. Y él no quería entrar y los papelitos que habían puesto por él lo había sacado y lo había botado. Yo respeto el contrato y mi contrato dice que yo termino en otro momento. Entonces le dije, siéntate y mira lo que estamos haciendo. Y pasó una hora y veía de que cada uno generaba flujo continuo y le liberaba y que se comprometía el uno al otro y se generaba un círculo virtuoso. Entonces dijo, ¿también puedo jugar yo? Juega, pasa. Y empezó a colocar su papelito. Y al colocar su papelito encontró, él era el de movimiento de tierras, encontró de que podía traer sus 7 volquetes diariamente en vez de estar llevando al otro lado. Dijo, si tú me juras de que me vas a liberar, entonces yo también pongo el papelito. Ok. Entonces empieza a generarse un incentivo especial en cada uno de los actores que hay, de manera o sea, ya casi automático. El gran esfuerzo es al inicio, ¿sí? El gran esfuerzo al inicio, por lo que hay un tema de convencimiento, y que es lo que justo estoy haciendo yo por acá, en esta refinería, es que estoy compenetrándome con el equipo, hablando su mismo idioma. Tengo que hablar de roots, que no me gusta, pero hablar el mismo idioma y después permitir proponer
Entonces, pasa una semana de haber hecho un piloto pequeño y empiezan los resultados. Porque esto funciona. En otros casos, hacemos dinámicas de sensibilización. Pero hay casos que no convienen porque lo pueden tomar a mal. Las dinámicas son espectaculares y Rómulo los ha visto, Felipe también. ¿Sí? Te enseñan rápidamente lo que es la variabilidad, lo que son los whips, cómo el pool, cómo es más beneficioso y te corta el tiempo de ciclo. ¿Sí? Pero en algunos casos usarlos, en otros no. En esa experiencia de hace 3 años, tuvimos que inventar unas dinámicas de pool para montaje de equipos, para ingenieros electromecánicos, ¿sí? Que se veía cómo eran los lotes, con unos legos, ¿sí? Entonces, para hablar el mismo lenguaje. Entonces, la gestión de cambios no es nada sencilla. Hay que planificarlo muy bien y compenetrarse y, sobre todo, tener una métrica y mostrar la evolución de la métrica. Y después, ridiculizar el número. Ridiculizar el número es ponerle un PowerPoint en lata de tamaño gigante, ¿sí? Y mostrárselo a todos. Entonces, eso hace que todo se prenda inmediatamente. Muy bueno, muchísimas gracias. Bueno, no sé, Edu, Bruno, Felipe, ¿alguien de parte del equipo quiere hacer alguna consideración, alguna pregunta? Parte del equipo de la LSI Argentina, Germán, Mauricio. No, la verdad que muy, muy agradecido con Jorge y con todos los participantes, todo lo que se fue haciendo en la sesión de hoy estuvo muy, muy, muy bueno. Y bueno, por ahí reforzar para que sepan por ahí los que se han sumado nuevos, que quienes quieran participar, en el mismo Miró tienen a la izquierda de lo que nosotros estuvimos trabajando hoy, las 3, digamos, equipos de trabajo donde estamos trabajando, como para que se sumen, los que se quieran sumar. Pongan ahí su correo y vamos a estar en contacto con ellos. Y nada, agradecido con todos. Yo una cosa quiero decir, que recién miraba las diapositivas de Jorge y pensaba entre los 70 casi que estamos acá, digo, wow, mirá esa Big Room, mirá ese empapelado de indicadores y muchas veces lo que pasa con eso es, yo no puedo, va a ser imposible llegar hasta ahí. Entonces, yo que estoy acostumbrado por ahí a llevar las planners casi todos los días o todos los días, simplemente son palabras de aliento. Yo veo esa Big Room y la tomo como un norte, no digo que va a ser imposible eso, digo, bueno, ese es un norte. Un montón de acá se están enterando hoy que quizá que es las Planner System, así que desde nuestro lugar es solo palabra de aliento y anímense, denle para adelante, arranquen, que todos estamos buscando lo mismo, ¿no? Que es mejorar. No se asusten con lo que vimos recién, simplemente admiración, que está buenísimo y que queda un montón de cosas por hacer, para ir descubriendo. Eso solo. Claro, el Big Room hay que hacerlo también de acuerdo al propósito, ¿no? Esa era una obra que tenía muchos frentes y tenía un tren muy exigente, ¿no? Entonces, es necesario, pues, ¿no? El tren no va a funcionar. Entonces, hay algo que no mencioné, y para terminar, hay que ponerle sentido de urgencia. Si no hay sentido de urgencia, se aletarga. ¿Ya? Entonces, hay que crear el sentido de urgencia de alguna manera. ¿Sí? Me ha ocurrido las mejores experiencias con sentido de urgencia. Sin eso no funciona. ¿Sí? Bueno, espectacular, siendo ya las 9 de la noche en punto, así cumpliendo fieles al propósito de también respetar los tiempos de todos. Le queremos dar las gracias a todos por haberse sumado, como dijeron los chicos. Quedamos ya con el compromiso del tercer jueves del mes próximo. Volvemos a hacer el Lean Beer Argentina. Así que ya saben, estén atentos a las redes, que vamos a estar compartiendo de qué va ese próximo Lean Beer. Y nada, muchísimas gracias a todos los presentes. De vuelta, Jorge, infinidad de gracias. Te llevaremos una ensalada de rúcula y parmesano.
La verdad que con la carne es espectacular. Un buen vino y te esperamos acá cuando ni bien se pueda con un buen asado acá, por acá. Ok, muchas gracias y un gusto verlos y ojalá nos veamos pronto. El que quiera venir a Lima, apenas se abran las fronteras, avíseme con anticipación y podemos hacer visitas a obras. ¿Ah? Podemos hacer una buena misión tecnológica de Argentina allá en Perú, va a estar espectacular. A tomar unos piscos que son muy ricos y son peruanos, no son chilenos. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos, muchísimas gracias. Chao, Jorge. Gracias a todos. Gracias, adiós. Chao, gracias. Chao, chicos. Chao, gracias. Chao, hasta luego. Gracias.